estamos de vuelta en Más Positivo para continuar. Y miren, voy a pedir las disculpas públicas inmediatamente porque yo anuncié que venía Mauricio con Pamela, pero no. Venía nuestra sección de invitados. La pena todavía corre en mi cuerpo, pero aquí ya estamos conectándonos nuevamente. Así que eso, vamos con la entrevista porque, como todos saben, los días martes tenemos nuestro bloque de salud. Y para ello ahora tenemos a la directora del CESFAM, Carlos Díaz Guidi, Adela Jaque, con quien vamos a poder conversar en el fondo sobre lo que es este plan de invierno 2023 y por supuesto algunos temas relacionados con el COVID-19 porque ahí hay que destacar que tienen que continuar las medidas. Así que le voy a dar la más cordial, también valga la redundancia, bienvenida a mi invitada Adela, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días. Oye, buenos días. Primero que todo, qué gusto tenerte aquí. Y me gustaría que, como decíamos, comencemos a hablar. Tuvimos también invitadas la semana pasada con quienes estuvimos hablando del asma, etcétera. Son temas bastante importantes. Sabemos que esta estación trae enfermedades, así que hablemos un poco sobre esta planificación que ustedes tienen como ya servicio de salud también. Sí, es súper importante. Nosotros comenzamos campaña de invierno con estrategias que van a ayudar a disminuir la mortalidad y la enfermedad por infecciones respiratorias. La campaña de invierno da su inicio con toda la parte preventiva, con estas capacitaciones, con estas salidas a terreno para poder enseñarle a la gente cómo cuidarse, y empezamos sobre todo con la campaña de vacunación de influenza, que fue el 17 de marzo. Esa fue la primera campaña. Esa es la primera campaña. Nosotros estamos vacunando contra influenza. Hoy en día tenemos un 59% de población de la comuna de San Javier vacunada. También tenemos en campaña de invierno, el municipio aumenta las horas kinesiólogos en un horario extendido, por lo tanto las salas respiratorias de niños aumentan sus controles, sus consultas, están abiertas desde las 8 hasta las 8 de la noche de lunes a viernes, y el día sábado por el momento tenemos campaña de invierno abierta desde las 11 hasta las 2 de la tarde y generalmente más adelante extendemos desde las 9 hasta la 1. Perfecto. Adela, para ir ordenándonos un poquito en lo que es la conversación, porque tú mencionaste algo súper importante, que es esta campaña de la vacunación contra la influenza. Hablemos para que la gente también sepa cuál es el grupo objetivo de vacunación para quienes todavía no han realizado este trámite, que es súper importante. El grupo objetivo son la gente que tiene factores de riesgo. Los factores de riesgo son los menores de 6 años, de quinto básico, hasta quinto básico estamos vacunando en esta campaña, las mujeres gestantes, los adultos mayores. Tenemos hoy en día nuestro porcentaje de vacunación más débil son los adultos mayores. Entonces mi llamado es que ojalá el mayor de 65 años se venga a vacunar, ¿ya? Los pacientes crónicos respiratorios son pacientes que sí o sí tienen que ser vacunados contra influenza. Los funcionarios públicos y los funcionarios de salud privados también tienen que ser vacunados, ya que son el primer choque y son los que no pueden enfermar para poder atender a los usuarios. Entonces, generalmente la campaña de vacunación son pacientes con factores de riesgo. Aquí también tenemos los pacientes crónicos como los diabéticos, los hipertensos, los asmáticos, los pacientes con cardiopatías. La campaña de vacunación lleva años con este tema, así que la gran mayoría sabe que debe vacunarse. Así que el llamado a los abuelitos de 65 y que se acerquen a nuestros vacunatorios. Y, por ejemplo, la población que no cumple con estos factores, ¿también puede vacunarse, puede ir y vacunarse, o se está priorizando en primera instancia a los grupos objetivos? ¿Cómo también puede ser eso? Sí, se priorizan primero los grupos objetivos y de acuerdo a eso se va informando a la comunidad, se van soltando como las vacunas. Ya tenemos los grupos objetivos listos, el resto de la población también se puede ir vacunando. La idea de que se vacune el grupo objetivo es que disminuyamos los enfermos, porque estos grupos objetivos son de riesgo y van a enfermar, y si vacunamos la mayor cantidad de población, así podemos defender entre todos
la circulación de esta enfermedad que puede ser mortal también. Eso es lo importante. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores que se tiene que fijar una persona para quizás pensar que está en riesgo de tener esta enfermedad? Los factores de riesgo son enfermedades crónicas que generalmente pueden afectar más la salud de la población. Los pacientes, como te decía, los asmáticos, los pacientes que están en estos controles por patologías respiratorias que son más de 3 meses, los pacientes cardiópatas, los pacientes que son los diabéticos, que son pacientes que generalmente adquieren mayor cantidad de enfermedades, pero hay otros factores de riesgo que pueden influir también, que son la exposición a la enfermedad, el cigarro, factores que influyen en que pueda aumentar el contagio. Perfecto. Bueno, listo. Entonces ahí también para que estén bien y sepas que a pesar de que, como decías, tuvo una campaña que se hace todos los años, igual es bueno recalcar quiénes son los que tienen que ir a vacunarse para poder, en el fondo, cuidarse de esta enfermedad. Vamos avanzando entonces lo que tenemos aquí en planificación. Tú lo mencionaste también, que es esta extensión kinésica. Hablemos sobre la importancia también de generar esta extensión en este plan invierno durante esta temporada, Adela. Es súper importante el horario extendido, porque el horario extendido nos permite que gente pueda ir en horario que no es habitual para ellos, poder salir a lo mejor del trabajo en la mañana y poder ir a las 6, 7 de la tarde. Ahora, las salas respiratorias generalmente se llenan. Tenemos a veces épocas que no pasó durante el COVID, porque con el COVID tuvimos una disminución de todas las enfermedades, de la gran mayoría de las enfermedades respiratorias. Hoy en día el COVID ha ido bajando y hemos tenido un aumento de enfermedades que se han ido adelantando este invierno. Generalmente la parte epidemiológica uno va revisando y va viendo que hoy en día tenemos circulando mayor cantidad de pacientes con influenza en los servicios de urgencia, hospitalizados también, tenemos mayor cantidad de rinovirus, esta semana está circulando muy fuerte el adenovirus, que es una enfermedad que tiene compromiso de la guatita, diarrea, vómitos, aparte de la parte respiratoria. Es como más estomacal, digestiva, por así decirlo. Afecta en primera instancia. Generalmente eso, y en un bebé más chico puede ocasionar mayores complicaciones. La influenza está circulando fuerte y también el sincicial se viene también antes del periodo. Adela, ¿usted cree también que esto tiene relación? Bueno, esto es una pregunta mía personal, que tiene también relación con que ya dejamos de usar mascarilla, porque también tenemos que considerar que cuando usábamos mascarilla, obviamente las enfermedades estacionarias disminuyeron porque no teníamos contacto básicamente. ¿Usted cree que eso también influyó para que ahora estas enfermedades se adelantaran y también nos comenzaran a afectar un poco antes? Yo creo que influyen varias cosas. Influye las medidas de prevención que teníamos, que hemos dejado un poquito atrás mano. Es muy importante nosotros el uso de la mascarilla, sobre todo los pacientes crónicos. Lo ideal es que sigan usando mascarilla, independiente que la alerta de emergencia sanitaria a nivel mundial se haya parado después de 3 años, igual el COVID sigue existiendo, aparecen menos casos, pero hasta el día de ayer teníamos igual gente fallecida en Chile por COVID. Entonces es importante que los crónicos usen siempre mascarilla. Nosotros, funcionarios de la salud, nuestra obligación es seguir usando la mascarilla. Es muy importante para la gente el lavado de manos. Influye también el clima. Esto que de repente hayan lluvias, venga el frío y que estos cambios repentinos de estación también influyen. Entonces es muy importante que retomemos nuestras medidas de prevención desde el primer día. El lavado de manos, el ventilar las casas, el alimentarse bien, el que la mamá tenga una guaguita chica, ojalá pecho. Lactancia materna exclusiva es como una vacuna dar pecho. Es distinto un bebé que toma leche de mamadera a un bebé que le dan toda la parte de defensas en el pecho. Entonces, es importante las medidas de prevención que nos enseñaron cuando chicos y que debemos seguir recordando siempre. El uso de la mascarilla es algo que partió en pandemia y que es muy importante. Si yo y mi gente a lo mejor vamos a un lugar donde hay demasiada gente, lo ideal es usar mascarilla si voy a
a un concierto, o voy una a feria, una por ejemplo, feria, o voy en una micro llena de gente. El uso de la mascarilla es muy importante, pero no es la única prevención. Obvio, no es la única prevención, pero sí que ayuda mucho, Sí. y como decías tú, hubo un punto que el tema también del tiempo, porque si tú te das cuenta, en las mañanas estaban heladas, después, hasta ayer, te voy a hablar del día de ayer, en la tarde estuvo bastante agradable, en la noche ya una niebla, un frío que para algunos ya igual es importante, entonces también hay que tener ojo con eso, vestirse por capitas también para evitar las enfermedades. En el fondo la idea es disminuir, así que también me gustaría que siguiéramos con las medidas preventivas, pero no solamente porque nosotros como usuarios ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero me gustaría saber cómo se están preparando ustedes, porque claro, usan la mascarilla y todo eso, cómo se preparan ustedes los funcionarios para enfrentar esta época y que obviamente ustedes y sus pacientes estén bien. Creo que eso también es súper importante. Sí. Lo primero que hace el Ministerio de Salud es vacunarnos obligatoria, la vacuna influenza, a todos los funcionarios del sistema público y del sistema privado. Nosotros las medidas de prevención siempre son el lavado de manos, que es algo muy habitual y que uno repite y que uno tiene que estar constantemente entre pacientes lavándose las manos. Ahora lo que nosotros implementamos a partir del mes de enero, pensando también en un aumento de la demanda, fue un selector de demanda. El selector de demanda es un sistema de atención que pasa por una priorización de la morbilidad de los pacientes que quieren ver médico, ¿ya? Nosotros tenemos por el momento, hasta el día de hoy, un lugar dentro del CEFAM donde nosotros referimos toda la parte respiratoria. Persona que viene con resfriado se va a la unidad respiratoria, sospechando en un COVID, pasa a un médico, el médico lo atiende, le toman PCR y ahí se va evaluando, se va viendo estos pacientes. La otra demanda pasa hacia el interior del CEFAM, donde se da una serie de horas. Hoy día a las 11 de la mañana se habían entregado más de 100 horas de morbilidad médica. Es mucha la gente de San Javier. Nosotros tenemos solamente un CEFAM y ya estamos con 41.000 habitantes. Entonces tenemos que hacer algo para poder seleccionar estas demandas. Y esta demanda generalmente se va priorizando cuando es una urgencia, tiene que ser derivado inmediatamente al hospital. Cuando son cosas que generalmente atienden en los consultorios, que uno le llama el C3, el C4, que puede ser un chequeo médico, una revisión de examen, puede ser también un dolor de estómago, algo que no es complejo. ¿Esa es la categorización C3, C4? C3, C4. Perfecto. Esos pacientes van a tener una hora durante el día. Ahora, si el paciente llega y no consigue una hora, ahí el enfermero, porque hay a cargo de un enfermero, es el que va a ver qué posibilidades tiene para poder a lo mejor agendarle una hora para el otro día al paciente, o revisar esos exámenes, poder darle una atención igual al paciente, porque muchas veces la gente sabe que uno va incluso hasta el sistema privado, a veces uno no encuentra horas. En las horas siempre la morbilidad médica van a ser escasas, sobre todo en tiempo de invierno. Entonces por eso se hace selección de demanda para ver qué pasa primero, qué pasa después. Y se va derivando en caso de que sea necesario. Y se va derivando de acuerdo a lo que corresponda. A veces un chequeo médico en esta época del año no es tan prioritario ni tan prioritario para nosotros como a lo mejor un niño de 5 años que quede sin una hora médica. Claro, pues sí, al final uno tiene que también entender que por ustedes atender a todos los pacientes, pero como decía Adela, en este momento tenemos un CESFAM para 41.000 habitantes, o sea, también hay que tener harta paciencia porque ustedes como equipo están haciendo todo lo posible también para poder cubrir las demandas que sean necesarias, pero también acudir con mucha responsabilidad en caso de que sea necesario también y también ser responsable con las horas médicas, ¿cierto? No, lo que también hay que hacer el llamado es tratar de no saturar los sistemas de urgencia. La urgencia del Hospital de San Javier, que el Hospital de San Javier pertenece al Servicio de Salud, también va a estar en algún momento lleno de pacientes, sobre todo respiratorios. Entonces lo más importante es saber cuándo consultar y no ir a consultar por un simple, a lo mejor, resfriado. Ya sabemos cuáles son las medidas de cuidado generales en los domicilios y tratar de evitar
Llegar también, supongamos al Cefam, muchas veces nos dicen llegamos a las y tantas de la mañana. El Cefam no va a abrir a las 5 o 6 de la mañana porque no somos un servicio de urgencia. El Cefam hoy día se está abriendo a las 7:30 de la mañana. A las 7 el guardia entrega en turnos, entregan algunos cupos que son los primeros pacientes que pasan a médicos y después llegan los paramédicos para preparar pacientes y para seleccionar junto con el enfermero y la parte administrativa la demanda que se va a hacer en el día. ¿Por qué no llevarlos ni estar a las 5 de la mañana? Porque ahí la persona, en vez de salir con un resfriado, puede salir con otra enfermedad por estar expuesto afuera. O sea, los consultorios abren a las 8. Nosotros en este caso estamos abriendo a las 7:30 de la mañana. Claro, es que también que como se entregan cupos, la gente intenta tomar su hora. O sea, lamentablemente, ustedes dicen que era las 7:30 y antes de eso no se va a entender, pero la gente quiere asegurar su cupo y lamentablemente es la forma. Lo vemos no solamente en el área de la salud, también lo vemos, por ejemplo, en el ámbito escolar, cuando quieren matricular a sus niños, y que lamentablemente eso no es un problema, es un problema a nivel general que ocurre aquí, sí, lamentablemente. Pero el llamado a que se cuiden también, que no se expongan. Importante que no se expongan, porque llevar a un niño a las 7 de la mañana o llevarlo a urgencia por un resfriado común a las 12 de la noche, el riesgo va a ser mayor de que el niño a lo mejor se pegue una meningitis en el servicio de urgencia por un resfriado común. Entonces, por eso hay que saber cuándo consultar, cómo consultar y cuidarse para no enfermarse. Yo creo que ese es el punto, claro, sí, saber cuándo hay que acudir y cómo acudir, por lo que decías tú, de repente algo que se puede controlar en casa quizás o esperar hasta el otro día, sí, es mucho más eficiente que llevarlo en la noche, como decías tú. Sí. Ese punto sí te lo doy, pero sí, 100% de la, porque también es verdad, pues la idea no es que se sigan exponiendo a más, sí, enfermedades. Ahora me gustaría que habláramos un poco, porque ya la OMS, ahora vamos a hablar un poco de COVID, ¿te parece? Ya, porque la OMS obviamente hace algunos días ya dijo que la emergencia ya no calificaba el COVID ya como una emergencia a nivel mundial. Entonces, me gustaría saber si acaso en nuestro país o aquí en San Javier la situación puntual, las vacunas van a continuar para la población, para que también se siga, porque a pesar de todo el COVID no se ha ido. Entonces, ¿van a seguir la misma planificación de vacunas, por ejemplo, y medidas para los pacientes que tengan sospecha de COVID? Si bien es cierto, la Organización Mundial de la Salud dijo que había parado la emergencia sanitaria a nivel global, el COVID va a continuar. Entonces, siempre las medidas que hoy en día pararon un poco esta enfermedad que era grave y que ha seguido matando gente, fueron las vacunas. Las vacunas van a seguir continuando a medida que vaya pasando el tiempo, y siempre Salud va estableciendo estrategias y analizando esta situación. O sea, los expertos que dijeron esto lo paramos ahora es porque se fueron dando cuenta que, si bien es cierto, bajó la cantidad por vacunación, pero esto puede seguir o puede aparecer a lo mejor una cepa mayor. Eso es relativo en salud. Siempre hay como un riesgo de que pueda pasar, como que puede que no pase. Claro, por eso pregunté, sí, entonces si va a continuar, ¿por el momento la vacuna continúa? Por el momento continuamos vacunando de acuerdo a las órdenes ministeriales y eso, que se acerquen a vacunarse. Hoy en día estamos poniendo la dupla, que es influenza y COVID. Sí. Sí, se puede, así que no hay ningún problema. Sí, algunos ya tenemos la dupla, sí, lista, porque también incluso ustedes se pueden organizar operativos con ustedes para ir a las distintas empresas, sí, como fue el caso de nosotros, que también vinieron a vacunarnos, así que ya estamos check para enfrentar este invierno, ¿ves? Sí. Adela, bueno, para la gente que se va también uniendo a nuestra sintonía, recalquemos las medidas que son necesarias por parte de los usuarios para, obviamente, evitar también tener enfermedades y saturar lo que es el servicio de salud. Sí. Lo más importante es la parte de prevención de enfermedades respiratorias. Uno es el lavado de manos. El lavado de manos es súper importante, sobre todo cuando yo llego a mi casa, poder lavarme mis manitos. Cuando toso, ya aprendimos que había que toser con el antebrazo, porque o si no todos los microorganismos, bacterias, virus, hongos, quedan en las manos y las manos son fuentes de contagio. Toser con el antebrazo, no usar el papel antiguo que usaban los adultos mayores, el papel de género. Se usa el papel el desechable, claro, hoy en día, y que se utiliza y se elimina. Lavado de manos. Si utilizo plata, lavado de manos. El lavado de manos es una de las prevenciones más grandes en infecciones
tanto hospitalarias como extrahospitalarias. Aparte del lavado de manos, el uso de la mascarilla para los pacientes crónicos que van a servicios de salud, importante que lleven su mascarilla. O sea, toda persona que vaya a un centro de salud tiene que llevar su mascarilla. Los crónicos, si van al mall o van a algún lugar, usan mascarilla. Y el uso de la mascarilla es súper importante si yo sé que hay una aglomeración de gente. Evitar los lugares muy aglomerados, eso es lo ideal. Si yo tengo un bebé chiquitito, lo ideal es no sacarlo a exponerse, sobre todo los bebés. Hay bebés que nacen ahora en invierno, hay que tener un cuidado único. Lo importante también, como decíamos, la lactancia materna, las mamitas que pueden dar pecho. Ya la ventilación es algo muy importante que nos enseñaron los adultos mayores a ciertas generaciones, que tenemos que abrir, ojalá 2 ventanas para que haya una circulación de aire, porque muchas veces los bichos, a veces me resfrío, se resfrían todos los de la casa, y lo ideal es ventilar, disminuir también la calefacción. Hay mamás que calefaccionan, ponen la chimenea toda la noche, entonces el niño vive en una burbuja, tú sacas al niño de la burbuja y se enferma. Y resfriado, seguro. Sí. Entonces es muy importante que el niño, si está en la casa y es un bebé tapadito, no mucha calefacción, ¿ya? Porque eso también es, sobre todo el uso de las chimeneas, tiene un cuento de ¿cómo se llama? De contaminación también adicional para todos. Claro. Mira, Adela, algunos de los puntos Son que muchas mencioné. cosas. Lo primero, claro, Sí. El pañuelo, me desbloqueaste el recuerdo. Claro, los adultos mayores son los que usan el pañuelo de género. Claro, obviamente ya es por un hábito de ellos, pero lo ideal es siempre el desechable, como decías tú. Y otra cosa que también es súper importante y te quiero preguntar. Yo, por ejemplo, dejo mi ventana abierta porque estoy todo el día afuera. Yo vivo sola, está todo el día la casa sola, así que prácticamente son como 10 horas en las que mi casa se está ventilando. Pero una persona que está en su casa, ¿cuál es el tiempo óptimo que tiene que ventilar su domicilio? Obviamente para no exponerse al frío, pero sí es necesario para que circule lo que es ya los virus de su vivienda. Mira, lo ideal es que lo ideal puede ser una vez al día, generalmente en las mañanas, que ahí están todos, a lo mejor pueden estar todos acostados, la mamá está haciendo las cosas mientras cocina, uno está en movimiento, entonces tampoco hace tanto frío en la casa. Poder ventilar y cerrar, generalmente uno cierra ya en los horarios que ya empieza a bajar la temperatura, o sea, ya uno volviendo a las casas a las 5 de la tarde, ya uno empieza a cerrar y empieza a calefaccionar un poco, pero no calefaccionar desde las 7 de la mañana hasta el otro día, eso es demasiado. Burbuja tampoco le hace bien a un chico. No, ni a los grandes, sí. Sí, pues y a los adultos mayores también. Claro, pero los chiquititos que uno les tiene que generar el anticuerpo también, hay que tener cuidado con eso, no es necesario estar 24/7 con la calefacción. Y habían cositas que no hemos dicho, porque hemos hablado de la prevención, pero ¿cuándo consultar? Si tengo un niño menor de 5 años y está con fiebre por más de 2 días, que es una temperatura arriba de 38,5, si el niño tiene fiebre, dificultad para alimentarse, si está con una tos de más de varios días, lo importante es consultar en un centro de salud, ¿ya? En un adulto mayor, importante también consultar, pero no esperar la temperatura. El adulto mayor generalmente no te hace fiebre. El adulto mayor a veces tiene cambios de ánimo grandes, puede tener un poco de tos y estar con un cambio de su conducta que puede decir que puede ser a lo mejor hasta una neumonía. Entonces hay que estar vigilante ante estos síntomas que pueden aparecer, ¿ya? Y no consultar a lo mejor por un simple resfrío que uno sabe que en 2 o 3 días con harto líquido, porque eso es una olvidada, que hay que tomar harto líquido, alimentarse también bien dentro de lo que uno puede, va a ir pasando, pero hay ciertos síntomas que son importantes consultar en los niños. Un niño que está con dificultad para respirar, que se le hunden las costillas, que se le hunden las naricitas acá. Un niño que está con fiebre por más de 2 días, con inapetencia, que no quiere, el apetito baja, pero que no quiera tomar pecho, que no quiera nada. Que sea como casi cero. Casi cero, hay que consultar porque no es normal. Y sobre todo cuando un niño está con dificultad respiratoria, eso generalmente es para ser atendido en el servicio de urgencia. ¿Ves? Entonces algunas
indicaciones que usted tiene que considerar. Como sabemos, en esta temporada los niños y los adultos mayores son los rangos etarios con mayor probabilidad de sufrir estas enfermedades, así que hay que cuidarlos. Nosotros también nos tenemos que cuidar mucho, obviamente, para no contagiar a nuestra familia. Ya hablamos sobre las medidas, sobre cuándo y cómo hay que acudir al CESFAM, así que eso, Adela, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, por todas estas recomendaciones respecto al plan invierno. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, espero nos volvamos a encontrar en otro momento para hablar de más temas que son de contingencia. Así que ya lo sabe, medidas listas, servicio de salud disponible para atenderlo, así que tome todas las medidas también para evitar lo que son las enfermedades de estación. Ahora sí, nosotros con esta entrevista vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con Mati, que me acompañó nuevamente, y ahora sí con Pamela y Mauricio. Vamos y volvemos.